¿Alguna vez se ha sentido que su alma se ha secado? O que de repente nos sentimos como secos, desenfocados, faltos de respuestas, y que de pronto, por más que te mueves, por más que buscas, no encuentras lo que buscas, no encuentras una respuesta, ¿sí? ¿Quién ha pasado por momentos donde estamos orando y parece ser que nada sucede? ¿No? ¿Sí? Donde todo se siente vacío y donde nos sentimos sin dirección. ¿Alguien se ha sentido alguna vez sin dirección? Pues fíjate que te quiero contar. El pueblo de Israel justamente tuvo esta sensación. Una sensación de sequía física, una sensación de sequía emocional, pero sobre todo una sensación de sequía espiritual. ¿Pero qué crees? Que en medio de esa sequía, Dios no guarda silencio. Él promete escuchar y actuar. ¿Sale? Te quiero, ¿y por qué te digo esto? Te quiero hablar el día de hoy específicamente de un pasaje. Y este pasaje para mí tiene un significado muy en particular en los últimos meses o en los últimos años. Y estoy hablando del pasaje de Isaías 41:17. Por ahí si quieres anotar, que dice así: los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. Tienen la lengua reseca por la sed. Yo, el Dios de Israel, los escucharé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto de este pasaje, ¿sí? Estamos hablando que Isaías 41 está dentro de la segunda sección del libro de Isaías. El libro de Isaías se divide en dos secciones. La primera, que comprende desde los capítulos 1 al 39, eran mensajes de juicio, ¿sí? Donde, sin embargo, a partir del capítulo 40 hasta el 66, se conoce el libro de Isaías como el libro de ¿qué? De consuelo. ¿Por qué? Porque esta segunda parte del libro de Isaías nos habla de esperanza, nos habla de restauración y nos habla de fidelidad. Sin embargo, ¿qué estaba pasando con Israel durante esta temporada? Y aquí te lo voy a resumir como en tres pequeños puntos, ¿sí? Nos habla que estábamos hablando de una profecía dirigida hacia un pueblo exiliado. Esto realmente lo dice o es el contexto de todo el capítulo de Isaías, ¿sí? ¿Por qué? Porque Isaías vivió entre el año 740 y 680 antes de Cristo, ¿sí? Durante el imperio asirio, el cual en ese momento históricamente se encontraba en auge. Sin embargo, en Isaías del capítulo 40 al 66, el profeta habla de, vaya la redundancia, de una manera profética hacia el pueblo de Judá, como si ya estuvieran en exilio en Babilonia. O sea, estamos hablando de que, ¿qué hace un profeta? ¿Quién es un profeta? Exactamente, pero el hablar en profecía significa que estamos hablando en algo que va a suceder. Y eso es realmente lo que estaba hablando Isaías. O sea, todavía el pueblo de Israel no se encontraba en el exilio. Entonces, a través de Isaías, estamos encontrando que se adelanta un sufrimiento futuro del pueblo de Israel. Y les habla de palabras de consuelo. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar en exilio. E incluso también se iban a encontrar
cautivos por la situación en el que se encontraban en ese momento. Es como si Dios hablara a través de Isaías, habla a través de Isaías, corrijo, y les dijera: cuando estés en tu peor momento, recuerda que yo estuve ahí contigo. Fíjense qué curioso. Estamos hablando de un contexto que nos habla de un futuro que todavía no sucede, pero cómo esta frase nos engloba un momento que todavía no ha sucedido, pero te hace recordar continuamente que Dios siempre va a estar contigo. ¿Sabes? Y ahora, después de toda esta situación, el pueblo de Israel se sentía seco, se sentía débil, se sentía abandonado. Regresando un poquito a las preguntas que les hacía, ¿quién se ha sentido seco, débil? Puede ser físicamente, puede ser espiritualmente, puede ser mentalmente, abandonado, sin dirección. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel se sentía de esta manera? Imagínate que habían perdido su tierra. Habían perdido tierra hablando del lugar donde ellos vivían. Habían pasado la destrucción de su templo. Estaban pasando por un tema de separación de sus tradiciones y de su adoración. Claramente tenían un sentimiento de humillación y de abandono. Y en ese contexto, el buscar agua, el salir de tu tierra y el no encontrarla, pues claramente los llevaba a un estado, hoy lo conocemos como depresión, hoy le decimos ansiedad, ¿sí? En ese momento era un estado de tristeza, de profunda tristeza, de falta de dirección, de crisis de identidad. Ellos ya no se sentían, digámoslo así, lo que antes eran. Ya no me siento hoy lo que antes era. Es que yo ya no soy lo que antes era. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces ha pasado por nuestra cabeza el ya no soy aquel hombre que solía ser tan dinámico, ¿sabes? Eso es un tema de crisis de identidad. Y si el pueblo de Israel lo pasaba, pues claramente nosotros lo vamos a seguir pasando, ¿no? Sin embargo, dentro del contexto de este pasaje, Dios reafirma el pacto con ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de su pecado, rebelión y castigo, el castigo estamos hablando particularmente del exilio, Dios no renuncia a su pueblo. En Isaías 41 es un mensaje de restauración futura, de promesa de cuidado y reafirmación de su fidelidad. Sin embargo, te preguntarás, ok, ¿por qué el pueblo de Israel? ¿Cuál era su pecado? ¿Y cuál era la rebelión del pueblo de Israel que los llevó a ese exilio? ¿Sí? Y el trasfondo lo encontramos en el Antiguo Testamento. Hay muchas lecturas a través del Antiguo Testamento que nos hablan de todo lo que sucedió, ¿sí?, con el pueblo de Israel. Lo encontramos en los libros proféticos o en los libros históricos como Reyes, Crónicas y Crónicas. Sin embargo, para ser muy específicos y muy puntuales, encontramos que el pueblo de Israel tenía una idolatría persistente. ¿A qué me refiero con idolatría persistente? Israel adoraba a dioses falsos. ¿Cuántos de nosotros, y no te sientas culpable, cuántos de nosotros posiblemente no adoraremos a un Dios falso, porque por algo estamos aquí, ¿no? Adoramos a un solo Dios, pero ¿cuántas veces podemos llegar a una cierta idolatría de otras situaciones, ¿no? De otras cosas que nos drenan espiritualmente, ¿sí? ¿Cuántas veces levantamos altares? Porque así lo hacía el pueblo de Israel, levantó altares en lugares altos y en sus propias casas, ¿no? Y realmente no nos enfocamos en una conexión directa
con Dios. O incluso el pueblo de Israel sacrificaba niños en algunos casos, y lo vemos en Segunda de Reyes 17:17, donde decían: quemaron a sus hijos e hijas para ofrecerlos como sacrificios. Fueron a consultar con adivinos, brujos que pretendían saber el futuro, y se dedicaron por completo a hacer lo malo, por lo que hicieron enojar a Dios. ¿Cuántas veces de pronto hemos recurrido a ciertas cosas, el tarot, la lectura de cartas, ¿no? O sea, realmente este versículo nos habla específicamente de ello, ¿no? Eso es un tipo de idolatría, cuando realmente no centras, no haces parte de tu vida, tú pones en primer lugar a Dios, y entonces dices, bueno, como que creo que Dios no me está escuchando, pues voy con mi comadre que me sabe leer las cartas, con mi compadre que da bien buenos consejos, ¿sabes? Ese tipo de cosas pueden llegar a ser una idolatría. La injusticia social y la opresión los llevó al exilio. ¿Por qué? Dice Amós 4:1, hay de ustedes que aplastan a los pobres y hacen sufrir a los humildes. Los líderes, reyes y sacerdotes abusaban del poder. Híjole, qué historia tan parecida a la actualidad, ¿verdad? Y no solamente en México. ¿Cuántos países están el día de hoy sufriendo por abuso de poder? ¿Cuántas comunidades están siendo hoy minimizadas por un abuso de poder? Los ricos oprimían a los pobres, les robaban las tierras, manipulaban los juicios. ¿De quién estamos hablando? ¿De Israel o de México del día de hoy? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Se enriquecían a costa de los débiles, ignoraban la ley de Moisés. ¿Cuántas veces en la actualidad seguimos ignorando la ley de Dios? Por eso pregunto, ¿hablamos del pueblo de Israel o estamos en la actualidad? ¿Te fijas cómo un hecho que pasó hace más de 2.700 millones de años, 2.700 años, sigue pasando? Hoy pasan en la actualidad ese tipo de hechos. No estamos alejados de lo que antes era el pueblo de Israel, de lo que ahora nosotros somos, ¿no? El rechazo a los profetas. Hoy por hoy podrán ser tal vez no profetas, pero sí pastores, líderes espirituales. ¿Cuántas veces rechazamos el consejo de nuestro pastor? No en esta iglesia, en otras que he conocido, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuántas personas no rechazamos el consejo de tu padre, de tu madre? Porque si bien no estás teniendo el consejo de tu pastor, pero tu padre y tu madre lo representan. ¿Por qué? Porque son la cabeza de la familia, ¿sí? Y un ritualismo vacío. Lo decía Isaías 29:13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? O sea, es como de, sí, voy a la iglesia, adoro, me arrodillo, me postro, pero salgo de la iglesia y empiezo a mentar madres. Salgo de la iglesia y me porto mal en mi casa, maltrato a mi familia, ¿sabes? Eso es un ritualismo vacío. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues el exilio. Dios permitió que las naciones enemigas lo conquistaran. El reino del norte fue llevado a Siria en el 722 a.C. Y el reino del sur, ay, sonó como a novela. No es cierto. El reino del sur, Judá, fue llevado a Babilonia en 1586 a.C. Esto se considera el juicio de Dios por siglos de rebeldía y rechazo. Pero dice Isaías 41:10, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te da fuerzas. ¿Y por qué te estoy hablando
de un contexto, de un pueblo, ¿sí? Que volvemos a lo mismo, o sea, si lo llevamos a la actualidad, hay muchas cosas que estamos viviendo el día de hoy. ¿Y por qué? Porque hay algo muy particular en esto. Y déjame compartirte un poquito de esto. Hablamos del significado del pueblo de Israel. ¿Sí? Israel significa, en la etimología en hebreo, Israel significa el que lucha con Dios. O el que es gobernado por Dios. Dándole un significado espiritual, es un pueblo que representa una relación directa con Dios. Simboliza a quienes han sido tocados por Dios, incluso siendo quebrantados y transformados. Entonces, ¿no seríamos nosotros también el pueblo de Israel? Si estamos viviendo este tipo de situaciones, si estamos viviendo en la actualidad todas estas situaciones que ya te he comentado, ¿no podríamos también considerarnos, si tú quieres, etimológicamente o espiritualmente hablando, un pueblo de Israel? ¿No acaso somos un pueblo que lucha con Dios? ¿No acaso somos un pueblo que es gobernado por Dios? ¿Sí o no? Sí. Entonces, podríamos decir que somos el pueblo de Israel. Y ahora, vámonos un poquito al contexto y a lo que quiero también compartirte con base a este versículo. Y el tema de hoy se llama Dios en medio de tu sequía. ¿Por qué? Porque justamente, regresando al pasaje original, dice, los pobres y necesitados buscan agua. ¿A qué se quiere referir con los pobres y necesitados buscan agua? ¿Quiénes podríamos considerar a los pobres? ¿Los que no tienen qué? A Dios. ¿Qué más? Los que no conocen su palabra. Los que son quebrantados. ¿Será? ¿Sí? Los que estamos desesperados. Los que estamos cansados. Los que de repente nos sentimos sin recursos, sin fuerzas y sin soluciones. ¿Sí? ¿Esos seremos los pobres? Claro que sí. ¿Por qué? Porque justamente lo dice, los pobres y necesitados buscan agua. Si lo vemos desde la parte literal, una persona, imagínate que vas caminando por el desierto del Sahara. Me acordé de un amigo que es misionero que me hablaba de muchas aventuras cuando se fue al Sahara. Y de verdad, o sea, imagínate que vas en el desierto y no tienes agua. Qué desesperación, qué frustración, porque lo que quieres es algo para refrescarte, para refrescar tu cuerpo, para sentirte bien, para refrescar tu espíritu. De eso nos está hablando la primera parte del versículo de Isaías. Los pobres y necesitados, los quebrantados, los desesperados, necesitamos agua, necesitamos alivio. Alivio para nuestra mente, alivio para nuestro cuerpo, alivio para nuestro espíritu. Y fíjate que, si me ayudas con la imagen, Joan. Hace tiempo, cuando tomamos la decisión, Dari y yo, de venirnos a Tehuacán, después de varios años de estar orando, pasó una situación muy, ¿cómo te diré?, particular. Te lo hablo desde mi caso. ¿Por qué? Yo hace muchos años, antes de regresar al camino del Señor, pasé por un momento muy fuerte de depresión, de ansiedad, de tristeza, de desesperación, ¿sí? Y en algún momento, o sea, de verdad llegué a pensar lo peor.
de hacerme a mi persona. Pasaron los años, encontré el camino de nuevo, de vuelta hacia el Señor, pero justo un tiempo antes de venirnos a Tehuacán, yo me quedo sin trabajo, ¿no? Y realmente para nosotros, para Dari y para mí, pues mi trabajo era, representaba una estabilidad económica, algo que verdaderamente nos mantenía económicamente bien. Entonces cuando pasa esto y fue como una serie de situaciones que nos hicieron encontrar la dirección, tal vez en ese momento, y logramos captar que era el momento, no porque me hubiera quedado sin trabajo, sino porque ya había como varias situaciones que estaban pasando en nuestra vida que nos iban como que ya orillando a, órale, agarren sus cosas y vámonos, ¿no? Pero hubo algo que en ese momento yo volví a recordar. Y es que cuando me quedé sin trabajo, yo pasé toda esta situación. Y para mí era un momento de miedo, porque yo le decía a Dari, le digo, es que si yo me quedo sin trabajo, mi más grande miedo es volver a caer en la situación en la que yo estuve hace varios años, de quererme suicidar. Y un día, manejando en las calles de Guadalajara, yo creo que un mes, 2 meses antes, yo venía diciendo, bueno, Dios, danos confirmación, danos dirección. Porque el hecho de venirnos a Tehuacán, para mí era un significado de, iba a ser muy difícil profesionalmente encontrar un trabajo al que yo tenía en Guadalajara. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos la mayoría de las personas cuando no tenemos trabajo? Emprendemos, ¿no? Nos volvemos nuestros propios jefes. Pero en ese momento era como de, Dios, no quiero volver a esa situación. Tengo miedo de que si llego en ese momento, ¡pum!, me vuelva a desmoronar. Y un día manejando, encontré ahí en las calles de Guadalajara una camioneta adelante y con esa placa. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver una placa? Digo, y aclaro, no soy de los que va por la calle buscando así como que, a ver, Dios, háblame, ¿qué quiere decir el letrero de la taquería? No, pero tú sientes, realmente sientes cuando hay algo muy específico donde Dios te está hablando. Y para mí fue, dentro de todos los carros del tráfico de Guadalajara, esa placa resaltó. Y tú dirás, YHV, para mí fue Yahvé, 4117. Y de repente regreso a la casa como de, ¡wow! Y cuando escucho y cuando leo, no los abandonaré. Fue la respuesta que Dios me dio en ese momento. Fue que me dijo, aunque tú te vayas, no los voy a abandonar. Y para nosotros fue un gran paso de fe. O sea, el hecho de venir sin el 70% de los ingresos para nosotros, y muchos me entenderán, para nosotros era un paso de vivir por fe. De decir, Dios, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer contigo y por ti, pero estamos confiando en que tú no nos vas a abandonar. Y para mí ese momento fue lo que yo te estaba diciendo, era buscar el agua. Para mí fue ese momento de decir, mi traguito de agua, ¿sí? Saciar esa sed que yo tenía de una respuesta. De decir, sé que no nos vas a abandonar. ¿Por qué? Porque el agua representa provisión, representa consuelo, representa dirección, pero sobre todo representa también esperanza. Y es lo que el alma necesita para seguir y adelante. Y es lo que yo en ese momento necesité para seguir adelante. Y es lo que en ese momento Darín que yo necesitamos para seguir adelante.
Y luego dice, el Dios de Israel, yo, el Dios de Israel, los escucharé. ¿Cuántas veces pareciera que lo que oramos, que lo que decimos, no es escuchado? Y hace rato Isra lo platicaba, ¿no? Durante este tiempo después de nuestra llegada, a pesar de que pasamos muchas situaciones, para mí ha sido un año como muy complejo en este aspecto. ¿Por qué? Porque digo, claramente todo mundo cuando se cambia de casa, independientemente de la situación, cuando tienes un cambio, pues siempre esperas lo mejor, ¿no? Siempre esperas que te vaya bien, siempre esperas que tu familia se acomode, prospere, que hagas amigos, que hagas amistades. Pero parecía que en mi caso, híjole, pues no era tan así. ¿Por qué? Porque yo venía con otras expectativas, por decirlo así, pero créeme que no eran las expectativas de Dios. Y yo en momentos oraba y decía, Dios, dame esto, ayúdame con esto. Y creo que algunos ya me habrán escuchado en anteriores prédicas, ciertos momentos que hemos pasado durante este tiempo. Y era como Dios diciéndome, no, espera, por aquí no. Pero yo dentro de mi desesperación decía, es que Dios, no me escuchas. Dios, no me oyes. Pero realmente no me contestas. Pareciera a veces que cuando oramos y no tenemos una contestación, creemos que Dios no nos está escuchando. Y creemos que Dios nos está olvidando. El hecho de que Dios no te responda, déjame decirte algo, el hecho de que Dios no te responda no significa que no te está escuchando. Muchas veces el silencio o la espera de una respuesta de oración es el momento en el que tú vas a pasar el proceso. Es un proceso que tenemos que esperar. Y hace ratito lo decía Isra. Aprendemos paciencia, aprendemos contentamiento, aprendemos a esperar, aprendemos a escuchar, aprendemos sobre todo a depender de Dios. ¿Quién está de acuerdo con eso? Aprendes a depender de Dios y dices, Dios, yo sé que no me escuchas. No, sí te está escuchando, pero te está diciendo, hey, espera. Dios no es sordo a tu dolor. Dios oye el clamor sincero. Aun cuando nadie más te entienda, es que no me entienden, es que platico, es que digo y nadie en este mundo me entiende. Dios te está entendiendo, ¿sí? Y créemelo, va a llegar en un momento en el que te va a responder. Pero muchas veces, tal vez esa respuesta no es lo que esperabas. No es lo que tú querías. Pero, oh, sorpresa, a veces lo que nosotros esperamos o queremos no es lo correcto, no es lo ideal para ti en ese momento. ¿Y qué creen? A mí me pasó. Yo decía, ay, queríamos comprar una camioneta, ¿no? Y teníamos la gran ilusión, hicimos cuentas y presupuestos y sí salimos. ¿Y qué crees? Chin. No es el momento, ¿no? Creo que les conté esa historia la vez pasada, ¿no? Y Dios nos regaló una moto. Y hoy por hoy somos contentos, estamos contentos con nuestra moto, porque es lo que en este momento Dios quiere para nosotros. Entendimos qué es lo que en este momento Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque financieramente no estábamos preparados para todavía afrontar esa carga financiera. Y recientemente me volvió a pasar, ya había hecho un trato de una camionetita, dije, bueno, más barata, todavía me alcanza mucho más. ¿Y qué crees?
Nine. Todavía no están preparados. ¿Por qué? Porque necesitan terminar de cumplir este otro proceso. Pero ¿qué crees? Aún así, en ese proceso, Dios no te abandona. Dios te dice, no los voy a abandonar. ¿Por qué? Porque aunque estés en medio del desierto, aunque a veces nos sintamos secos, Dios no se aleja. Dios sigue siendo fiel. ¿Y qué fue lo que pasaba? Particularmente, ¿qué fue lo que a nosotros nos pasó? Llegamos de Guadalajara, claramente con muchas expectativas, con muchos sueños, ¿sí? Y antes de eso, tuvimos una situación médica de parte de Darinka, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Un problema que de pronto ya venía arrastrando presentando de años atrás. Y este problema, pues desafortunadamente, no nos permitía y no nos ha permitido, en la actualidad todavía, aunque ya está bien de salud, poder tener hijos, ¿no? Y era como de un sentir, y nuevamente caíamos en esa situación de, hey Dios, ¿pero por qué? ¿No? Ya habíamos perdido 2 bebés, y era como de, otra vez. Pero pasó algo que nos hizo previamente empezar a entender esto, ¿sí? Años atrás, 1 o 2 años atrás, ya habíamos visto, ya sabíamos que ella se tenía que operar. Pero fue como de, no, pues es que no hay la lana, no había dinero. Pero la realidad es que era una operación muy cara. Y cuando perdimos al segundo bebé, y desafortunadamente este evento como que aceleró todo el problema que tenía Darinka. Y el doctor nos dijo, necesito operar. ¿Por qué? Porque si ustedes permiten que esto crezca, ella corre el riesgo de tener infertilidad. Así. Entonces fue como de, ok, ¿cuánto cuesta? Pues tanto. Y ahí voy con mi seguro de gastos médicos mayores y esto y lo otro. Y de repente fue así como que, pues no alcanzamos. Y hablamos con el doctor y el doctor en un principio no me aceptaba el pago del seguro. Era honorarios directos. Y bueno, pues órale, ahí van los ahorros. Y fue un momento en el que decidimos, realmente entramos en un sometimiento a Dios. Y dijimos, Dios, no podemos en nuestras fuerzas. Estábamos necesitados de un agua, ¿sí? Y en una semana logramos juntar lo que en 2 años no habíamos podido juntar. De la mano de Dios. Con ayuda de familiares, con ayuda de amigos de esta hermosa congregación, ¿sí? Lo que en 2 años no pudimos. Y échale la cereza del pastel. Entra operación, todo bien, gracias a Dios. Nosotros sin saberlo resultó que es, y doy gracias a Dios por su vida, uno de los mejores médicos en infertilidad de México, incluso reconocido del mundo, y nosotros sin saberlo. Y todavía, el día de la operación, hice el último intento, hablé con el doctor, me aceptó, ¿sí? Pagar la mitad y que la otra mitad la entrara con el seguro. ¿Y sabes qué fue lo más impresionante? Que el mismo día, unas horas antes de operar a Darinka, metí yo los papeles. Y en menos de unas horas me marca la broker y me dice, Víctor, no sé qué acaba de pasar, pero el seguro, en menos de 24 horas, que es lo mínimo que te dan, te aprobó los papeles. Yo dije, yo sí sé qué es lo que acaba de pasar, ¿no? Y claramente para nosotros fue una señal de que Él desde un principio no nos abandona.
Y posiblemente tú dirás, yo te comparto este milagro porque realmente para nosotros hemos visto la provisión de Dios, hemos visto la mano de Dios en situaciones donde verdaderamente entramos en sequía espiritual, donde realmente entramos en una desesperación y está todo totalmente fuera de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque justamente como Dios hizo con Israel en el desierto, Él hace salir agua de una roca. Hace ratito lo mencionaba también Israel. Él hace llover maná del cielo. Él trae nube y fuego para guiarnos. ¿Y cuántas veces entramos en este momento de sequía y pareciera que no hay solución? Pareciera que no hay salvación. Pero ¿sabes qué es lo más importante? ¿Cómo logramos que esa sequía se termine? Yendo directamente a la fuente de agua. No hay más. No necesitamos ir con el compadre. No necesitamos ir con la comadre. No necesitamos consultar oráculos, consultar otras cosas. Ve a la fuente de agua. Abre tu Biblia. Lee. Utilicemos, de verdad, yo soy fiel, no te diré fanático, pero sí animo a la gente, y lo digo con todo respeto, animo a la gente a utilizar correctamente la tecnología en pro de un estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la tecnología es algo que nos facilita, nos puede facilitar, hablando particularmente de un estudio. ¿Sí? Si hoy por hoy utilizamos Google, utilizamos Yahoo para buscar otras cosas, ¿por qué no utilizar Google y Yahoo para poder entender nuestra Biblia? Para poder investigar, para poder conocer, para que no sea un chorrito de agua lo que llega a tu vida, para que sean ríos de agua viva que llega a tu día a día. ¿Quién está de acuerdo con eso? Ríos de agua viva, porque Él es el que te va a sacar de esa sequía. ¿Vas a cruzar el desierto? Sí, lo hemos hablado en otras ocasiones. Desiertos siempre va a haber. Y valles van a ser chiquitos. Y los desiertos van a ser enormes. Pero ¿cómo vas a lograr cruzar ese desierto con tu río de agua viva? ¿Sí? Otra de las cosas es, apoyando este punto que estamos hablando, cómo logramos entrar o adentrarnos más a la palabra. Realmente poder accesar a ese río de agua viva con humildad. En el momento en el que yo dije, Dios, ya no puedo, Dios, mi mente estaba seca, ya no me sentía la persona, el director exitoso que antes yo era, porque en algún momento llegué a sentirme así. ¿Qué fue del director exitoso que 2 años atrás era? Que todos los galardones y todos los reconocimientos era para él, a sentirme un don nadie. En una ciudad donde, lo aclaro, no estaba a gusto, verdaderamente estaba yo pasando una sequía.
Pero fue en el momento en el que dije, en que aprendí a soltar mis problemas. Y sigo en ese proceso, no creas que ya lo pasé. Sigo en ese proceso de entender, de aprender a depender de Dios, de decir, Dios, sé que tú vas a ser nuestro proveedor. Dios, sé que tú vas a ser el que va a alimentar con ese río de agua mi sed, encontrando en un estudio, en tu palabra, con familia espiritual, con amigos espirituales, encuentro esa palabra de agua viva. Y eso es lo que te quiero dejar el día de hoy. ¿Sí? ¿Dónde estás buscando el día de hoy? Agua que no te sacia. Agua que no te hace llenar, que no te sacia esa sed, que dices que no te hace sentir en paz. ¿En qué lugares estás metidos el día de hoy que no te sientes en paz? ¿Te sientes olvidado por Dios en esta temporada? ¿Estás dispuesto a clamar aunque ya no tengas fuerzas? Aunque digas, Dios, ya no puedo más. Necesito ayuda. No es malo, créemelo, no es malo pedir ayuda. No es malo clamar. No es malo sentirse, a veces mal, sentirse derrotado. Porque es parte del ser humano. Pero siempre recordemos que Él no nos va a abandonar. Y aunque estemos en un proceso y aunque pasemos por procesos, podemos confiar en Él. Porque, déjame decirte algo, y con esto voy finalizando. Desafortunadamente, y lo digo con mucho respeto, a veces ponemos nuestra confianza en el ser humano. Confiamos mucho en el ser humano. ¿Y qué crees? Todo ser humano te va a fallar. Todo, todo. Por muy buena onda, por muy santo que pudiéramos o que pudiesen parecer las personas, el ser humano, por naturaleza, está destinado en ciertos momentos de su vida a fallar. A fallarte. A fallarnos a nosotros mismos. Pero ¿sabes quién es el que nunca falla? Dios. Entonces, el día de hoy te quiero invitar a que deposites tu confianza plena en Dios. A que digas, Dios, a que juntos podamos reconocer a Dios como nuestro Salvador. Que Él es nuestro río de agua viva, que podemos confiar plenamente en Él y que a pesar de la situación, que sí, lo repito, y muchas veces voy a ser muy incisivo en esto, los procesos, la vida como creyente en Cristo no es fácil, vas a pasar procesos, la vida no es de color rosa. La vida con Dios, caminando de la mano con Jesús, no es de color rosa. Broncas va a haber. Pero cuando tú encuentras ese momento de intimidad, cuando tú encuentras ese momento de relación con Dios y logras conectar, por pequeño que parezca, es un bálsamo para tu alma. En el momento en el que tú adoras, en el momento en el que tú le cantas, en el momento en el que tú oras, en el que tú depositas tu confianza, es un bálsamo para tu alma. Inténtalo, pruébalo, de verdad. Te animo a que el día de hoy, el día de mañana, si tú tienes una situación,
te encierres en tu cuarto, te alejes un momento, salgas, te des el tiempo de salir de tu día a día y verdaderamente cerrar tus ojos si tú quieres, levantar la mirada al cielo y decir, Dios, aquí estoy, no me abandones. ¿Por qué? Porque fíjate que hay algo muy increíble en esto. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo 27:46, donde dice, cerca de las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente estas palabras originalmente eran del rey David, ¿sí? Y Jesús está citando literalmente el Salmo 22. Pero esta es una expresión real de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jesús estaba experimentando el peso total de nuestros pecados en la cruz. Todo eso, ese sentimiento de abandono, Jesús ya lo estaba experimentando en la cruz. Y en ese momento Él cargó con toda esa culpa. Y este claramente era un grito de angustia espiritual y abandono no aparente. Y esto no significa que Dios dejó de amar a su hijo. Simplemente es que su hijo en ese momento se identifica completamente con el pecado del mundo. Y Jesús experimentó el juicio que tú y yo merecíamos. Esa es la diferencia de hoy, de nosotros con el pueblo de Israel de ese entonces. A ellos sí los juzgó, a ellos sí los exilió, pero nosotros encontramos gracia y encontramos salvación en Jesús. Y eso nos asegura que Él no nos abandonará, por gracia de Dios. ¿Me das chance de orar por ti? Señor, te queremos dar gracias el día de hoy. Gracias por esta hermosa iglesia. Gracias por esta hermosa congregación. Y gracias porque nos permites tener un lugar donde reunirnos en familia, con amigos, poder escuchar tu palabra, poder crecer espiritualmente, pero sobre todo, gracias por esos momentos de desierto. Gracias por esos desiertos, porque aunque en esos desiertos encontramos la sequía, eso nos hace darnos cuenta que siempre necesitamos depender de ti. Que todo lo que hagamos, que toda actividad que realicemos depende de ti. Y es gracias a ti que nosotros estamos aquí. Y es gracias a ti que prosperamos. Y es gracias a ti que sanamos. Y es gracias a ti que el día de hoy nos levantamos. Y aunque a veces nos sintamos secos, desesperados, amargados, enojados, ayúdanos a entender que siempre podremos encontrar
una palabra de agua viva. Un momento de refrescar nuestra mente, de refrescar nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Ese momento donde nos sentamos, nos arrodillamos, oramos, conectamos contigo, te alabamos, te damos gracias, te decimos nuestros problemas, nuestras situaciones. Y tú nos escuchas, Padre. Y aunque pareciera que no, que a veces no respondes en el tiempo en el que quisiéramos, queremos entender. De verdad, necesitamos entender a veces que la respuesta llegará. Y mientras llega esa respuesta, aprendamos a ser pacientes. Danos paciencia, danos esperanza, danos paz. Porque al final del día sabemos y confiamos en que tú no nos abandonarás. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.